¿Qué es mejor comprar, una casa nueva o una casa usada? Bueno, esta es una de las preguntas más comunes que se hacen muchas personas que están pensando en mudarse al centro de la Florida. También residentes de aquí que están alquilando y quieren comprar su primera casa, e incluso inversionistas. En el vídeo de hoy te voy a explicar las ventajas y desventajas de cada una de las dos opciones y luego pues tú podrás tomar la decisión de cuál se adapta mejor a tus necesidades y también a tu bolsillo. Bienvenidos a Vivir en Orlando, yo soy Carlos y en este canal te brindo consejos semanales sobre vivienda y la vida aquí en el centro de Florida. Así que si estás pensando comprar casa o simplemente quieres saber cómo es vivir aquí en Orlando, te invito a suscribirte y dar la campanita. En estos momentos en Florida hay muchísimas casas que están en venta, tanto de propietarios que han decidido venderla como nuevas construcciones. Esto se debe a un cambio en las tendencias. Hasta ahora pues había muchísima gente que quería venir a vivir a Florida y no había suficientes casas. Desde este año, finales del año pasado, la tendencia se invirtió, entonces ahora hay muchísima gente que está vendiendo sus casas y muy pocos compradores. Los motivos: los altos intereses, el precio del seguro, los impuestos de propiedad. Bueno, hay varios factores que hacen que el costo de vida o el costo de comprar una casa en Florida haya incrementado. Cuando comparas una casa en el mismo lugar, en la misma zona, nueva versus una casa que ya está en reventa, que ya está habitada y que ya tenía otros propietarios, las casas nuevas suelen ser entre un 15 y un 20% más caras. Pero, ojo, no hay que mirar solo eso, hay otros factores que hay que evaluar, como los impuestos de propiedad, los materiales, las reparaciones, el estado en el que está la casa de la reventa. Entonces todo eso lo vamos a analizar ahora. Y vamos a empezar ahora hablando sobre las ventajas que tiene comprar una casa nueva. Es una buena idea porque todo lo que está dentro de ese hogar lo estás estrenando, es decir, es nuevo. Y generalmente no hay problemas ocultos de plomería, ni de electricidad, ni de techo. Todo está impecable. Eso quiere decir que va a requerir muchísimo menos mantenimiento inicial y el seguro del hogar va a ser más barato en muchísimos casos. No es lo mismo que estés comprando una casa de 40, 50 años que seguramente tiene un montón de problemas acumulados a una casa recién salida de la constructora que debería haber pasado ya todos los permisos, con lo cual no te va a dar lío. Por otro lado, también cuentan con una tecnología más moderna. Las casas son energéticamente más eficientes, electrodomésticos de bajo consumo, ventanas contra huracanes. Entonces tiene una serie de ventajas que no te va a ofrecer una casa ya usada. Los diseños también son mucho más modernos y actuales, con espacios abiertos, cocinas modernas e incluso los elementos de los smart home, es decir, que hay muchas funcionalidades que ya puedes controlar o programar incluso desde el teléfono. Por otro lado, las garantías. Muchas constructoras te van a ofrecer una garantía de 1 a 10 años sobre la estructura de la vivienda. Y también los incentivos que te da el constructor, ya que a veces cubren los gastos de cierre o bajan las tasas de interés. Por eso os explicaba antes que ahora mismo, como hay tanta oferta y tan poca demanda, podéis negociar si vais a comprar una casa nueva y generalmente vais a tener unas tasas de interés muy interesantes y probablemente podéis o bajar el precio que están pidiendo por la casa y pagarla más barata o negociar los gastos de cierre. Por ejemplo, una casa nueva en sitios como Davenport o Kissimmee, sitios donde se desarrolla mucho la construcción, incluso hacia el norte de Apopka, pues seguramente viene ya con todas las tecnologías de que el garaje abre con el teléfono, la puerta con cierres automatizados, paneles solares probablemente. Entonces, esas son ventajas si te gusta la modernidad y tener lo último de lo último. Ahora vamos a hablar de cuáles son las desventajas que tiene comprar una casa nueva en una zona de nueva construcción. Bueno, pues principalmente que el precio va a ser ya mucho más alto, entre un 15 y un 20% más. Las nuevas constructoras pues van a pedir esos precios por el hecho de que estás comprando algo nuevo, ¿no? Tiene sentido. Por otro lado, los impuestos de propiedad también suelen ser más altos, ya que la tasación ya va a ser sobre el precio que han puesto las constructoras. Entonces, si el precio de la casa es mayor, los impuestos de propiedad también van a ser mucho más altos. Además, suelen ser comunidades en desarrollo y quizá pues todavía no tengas al principio los servicios básicos, a lo mejor no hay supermercados cerca, no tienes escuelas, o si hay escuelas, pues no son escuelas que estén contrastadas o que tengan un buen nivel todavía, porque todavía están en desarrollo, y tampoco transporte público cercano. Por otro lado, los lotes suelen ser más pequeños, muchas urbanizaciones nuevas, yo diría que la mayoría, pues tienen menos terreno. En mi experiencia puedo constatar esto porque hace un año y pico, cuando estaba buscando para comprar una casa, visité varias construcciones nuevas y una de las características que he visto en todas es que las casas están súper pegadas unas de otras. Estás casi en la casa del vecino. Aunque sean casas independientes, yo creo que si el vecino pone música, la oyes desde tu casa.
Entonces eso no me gustó nada y cuando lo comparaba con otras comunidades más establecidas, más viejas, por ejemplo, Maitland, comunidades en Oviedo, en Winter Park, el espacio entre casas es muchísimo mayor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta si os gusta la privacidad. Por otro lado, los HOAs, la asociación de vecinos, también suele tener cuotas mucho más altas. ¿Por qué? Porque suele haber piscina, suele haber gimnasio, seguridad. Entonces todo eso se suma y al final, cuando miras a final de mes, pues pueden ser asociaciones de vecinos entre 250 y $300 mensuales. Sumado a esto, hay que tener en cuenta también el CDD o el Community Development District, un distrito de desarrollo comunitario, y esto os lo explico fácilmente. Básicamente es un tipo de préstamo que pidieron los desarrolladores para poder construir las carreteras, el alcantarillado, parques, zonas de juego comunes. Entonces esto se suma, no tiene nada que ver con el HOA, pagas por un lado el HOA y por el otro el CDD. La cantidad va a depender de cada asociación, pero suele ser 150, $200 mensuales también, sobre una duración de aproximadamente unos 20 a 30 años. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantearse si vas a comprar una casa en una comunidad nueva, preguntar siempre si tiene HOA y CDD y qué incluye, porque a lo mejor te interesa mucho y quieres pagar eso para tener esos beneficios. Comprar una casa usada también tiene sus ventajas, principalmente que el precio es bastante más bajo y es mucho más accesible que una nueva. Por otro lado, también la ubicación. Suelen estar en barrios mucho más céntricos, cerca de todo. Las nuevas construcciones se suele hacer en el extrarradio de las ciudades, con lo cual vas a estar mucho más lejos del centro. Si compras, vas a tener más terreno, ya que estas casas construidas en los 80 y 90 suelen tener unos patios enormes y sobre todo la distancia entre casa y casa que os lo comentaba antes. Por otro lado, hay vecindarios consolidados, entonces ya sabes cómo es la comunidad, ya sabes cómo son las escuelas, el tráfico. Entonces simplemente investigando bien ya sabes a qué te enfrentas. Si vas a comprar una casa nueva es una incógnita porque no sabes quién se va a mudar ahí, no sabes cómo va a ser la dinámica en la comunidad. En una establecida pues ya tienes más o menos una idea de qué esperar. Si compras una casa usada puedes darle tu toque personal y vas a aumentar el valor de la propiedad. Cuando la compras probablemente va a ser a un precio mucho más asequible, haces reformas y luego va a ganar valor y la vas a poder vender probablemente a un precio bastante más alto. Por ejemplo, una casa usada en una zona céntrica, en Winter Garden, en Downtown Orlando, en Winter Park, pues puede ser más barata que una casa nueva en Davenport. Y las casas usadas también tienen sus inconvenientes. Entonces, entre los principales es el mantenimiento. Generalmente te va a requerir muchísimo más mantenimiento una casa de segunda mano que una casa nueva, por sentido común, ¿no? La nueva acaba de construirse, no deberías tener que arreglar nada. La casa usada, pues el techo, las tuberías, el cableado, siempre va a haber algo que reparar. Entonces eso es algo muy importante para que lo tengas en cuenta. Por otro lado, generalmente las casas viejas tienen menor eficiencia energética, es decir, que vas a gastar más y vas a pagar más de luz porque quizá el aire acondicionado no está tan aislada y las nuevas pues ya están pensadas para que consuman menos electricidad y menos recursos. Por otro lado, los seguros van a ser más caros porque las compañías de seguros prefieren asegurar una casa nueva que una casa que ya puede tener sus años y entonces va a requerir mantenimiento y va a requerir quizá reparaciones. Por otro lado, los diseños. Si te gustan los diseños, también es una cosa que tienes que tener en cuenta porque generalmente en estos barrios más establecidos que se construyeron las casas hace 20, 30 o 40 años, pues los diseños van a ser más feos y más anticuados, los baños van a ser más pequeños, las cocinas cerradas, entonces si eso es algo importante para ti, pues una casa nueva te va a convenir más. Y las posibles reparaciones ocultas. Cuando una casa lleva muchísimo tiempo construida, pues a veces tiene problemas internos que a primera vista no ves, como pueden ser los cables, termitas, moho. Entonces, por eso es tan importante hacer siempre una buena inspección antes de decidirte por comprar una casa usada. Y entonces, teniendo en cuenta todos estos factores que te acabo de comentar, pues ahí está la decisión que tienes que tomar. ¿Qué es lo que a ti te importa? Una de las principales cosas que creo que hay que mirar es el presupuesto. ¿Cuánto dinero tienes y para cuánto te alcanza? ¿Cuánto puedes comprar? ¿Te sale mejor comprar una construcción nueva o, por el contrario, prefieres comprar una casa de segunda mano y luego ir reparándola? Esta decisión también puede basarse dependiendo del tiempo que tienes pensado vivir ahí. Por ejemplo, si solamente te quieres quedar, digamos, 5 años, quizá la alternativa es una casa nueva porque la puedes comprar, se va a revalorizar y luego la puedes vender. Si tienes una casa de segunda mano, pues vas a pasar esos 5 años arreglando cosas y luego si te vas, pues a lo mejor también ganas algo, pero no es rentable. Tienes que pensar en la comunidad. ¿Prefieres estar en una zona céntrica con buenas escuelas si tienes niños?
o eso no es importante para ti y te podrías ir a vivir a un sitio más alejado del centro. ¿Te gusta salir? ¿Te gusta ir al restaurante? El trabajo. ¿A qué distancia te queda del trabajo? Porque eso también es otra cosa muy importante aquí. 20 minutos es casi lo mínimo que vas a tener que conducir o transportarte antes de llegar al trabajo. Entonces, si consigues algo más cerca, pues sería un éxito. Y por otro lado, también la comodidad. Probablemente en una comunidad ya establecida, con un patio más grande, vas a tener mucha más privacidad que en una casa nueva que, os digo, parecen latas de sardinas. Una cosa que tienes que tener también en cuenta cuando vas a comprar en una construcción nueva es analizar muy bien el contexto, la zona donde estás y demás. Os explico por qué. El año pasado yo vivía cerca de una construcción nueva que se vende como un proyecto de lujo en Orlando y que si lo ves desde afuera y no conoces un poco la zona, sería el sueño de cualquier persona. Vamos, que yo me iría a vivir ahí ya con los ojos cerrados. Entonces, por eso me interesé mucho, fui a visitar propiedades en esa zona, a preguntar, a tratar de entender qué era lo que se estaba vendiendo allí. Las casas son preciosas, todo súper moderno, la decoración estupenda, que tienen muy buen gusto. Sin embargo, hay unos factores que no te cuentan y que yo considero que son, pero clave. Por un lado, está muy cerca de un basurero, de un centro donde la ciudad lleva y entierra los desperdicios. Entonces, dependiendo del día, de si está el viento soplando hacia un lado, soplando hacia el otro, si llueve o no llueve, esos olores vienen hacia tu comunidad. Y os puedo asegurar que es muy desagradable levantarte un día para ir a dar un paseo y que de repente huela a basura. Por otro lado, esa comunidad está pegada a una autopista muy importante aquí en Florida Central. En tu casa no oyes nada porque está todo muy bien aislado, pero cuando cruzas la puerta de tu casa y sales a la calle, escuchas camiones, coches. Terrible. Habrá mucha gente que le gusta esto porque dicen, vale, pero así sí tengo que irme a trabajar y está ahí la autopista, ya la tengo al lado. Es respetable, pero por ejemplo en mi caso me parece horrible que no puedas ir a dar un paseo sin estar escuchando ahí los camiones y los coches. Por otro lado, los aviones. Tampoco te lo cuentan, pero es una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Orlando y pasan muchos aviones. Entonces, hay veces donde la ruta no interfiere, pero hay días que tienes el avión todo el día encima de la casa y cuando vas a mirar una casa o una construcción nueva, mi recomendación también es informarte muy bien qué hay alrededor, factores como olores, como ruidos, incluso la criminalidad. Tú no sabes si esa zona tiene una alta criminalidad o no. Es importante que lo investigues muy bien antes de dar el paso. Independientemente, aunque sea una casa nueva o una casa vieja, debes llevar siempre un inspector. Esto es fundamental porque muchas veces nos podemos llevar sorpresas. Un inspector antes del cierre te va a decir exactamente el estado en el que está la casa, si es una buena construcción, si hay problemas ocultos, suelen ser muy precisos, te dan un informe de casi 100 páginas, suele valer la pena hacerlo. Por otro lado, también revisa bien el HOA, la Asociación de Vecinos y sus reglas. Sabéis que aquí en Florida las asociaciones de vecinos tienen muchísimo poder y hay gente que incluso acabó en la cárcel por problemas con el césped o con el color con el que pintan el muro de sus casas. Entonces tenéis que leeros muy bien las reglas de la asociación de vecinos. Investigad si tiene CDD o si no lo tiene, porque si firmáis y luego os enteráis de que tenéis que pagar 100 o $150 más al mes, estoy seguro que no os va a hacer ninguna gracia. Y por último, pensad a largo plazo. ¿Sabes? No solo hay que pensar en el precio del momento, sino en todo lo que conlleva vivir en esa comunidad y qué costos adicionales pues, podrían sumarse con el paso de los meses. Bueno, entonces, ¿qué preferís? ¿Una casa nueva o una casa usada? Ya veis, al final va a depender mucho de lo que busque cada persona, también del presupuesto que tenga, el área donde quiera mudarse. Así que evaluad todo lo que os conté en el vídeo y si queréis compartirme qué pensáis, os agradecería un comentario. Y antes de despedirme, pues os dejo también un vídeo que hice recientemente donde os explico qué mirar en el barrio, en la zona, antes de comprar una casa. Así que os va a ser de mucha utilidad. Aquí lo tenéis. Nos vemos muy pronto.